Espíritu Santo. Dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol, ¿así será? Era bueno, ¿para qué? Para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así dice, ¿verdad? Pueden sentarse, hermano. Hemos orado, he orado por la palabra, por el mensaje, que con esta palabra bendita Dios pueda también bendecir nuestras vidas. Y Dios lo hace y Él ha prometido hacerlos, y nosotros, resta de nosotros el darle la oportunidad a Dios a través de su palabra, bendecir nuestras vidas. Amén. Ceder a la tentación, ¿verdad? Una cosa es ser tentado, otra cosa es ceder a la tentación. Amén. En algunos evangelios referente a la oración menciona esto: no nos dejes caer en tentación, así dice, ¿verdad? Entonces acá vemos en el versículo 6 a una tentación y alguien que cedió a la tentación. Vuelvo a decir, el tema es ceder a la tentación. Ahora, definamos la palabra tentación. ¿Qué es lo que significa tentación? ¿Verdad? Porque podemos decir, no ceda a la tentación, pero en realidad, ¿qué es tentación? Tenemos que saber nosotros qué es eso. Y tiene muchas interpretaciones, y yo quiero decir algunas de ellas. Y una de ellas es el impulso que nos mueve a hacer algo. Es una tentación. El impulso que nos mueve ¿a qué? A hacer algo. ¿Qué es lo que pasó con el fruto y con la mujer? Ella vio que el fruto era bueno, agradable. Lo leemos nuevamente. Dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Cómo era? Bueno para comer y era agradable a los ojos. Ahí llega la tentación. Era bueno para comer y era agradable ¿a qué? A los ojos. Era agradable a los ojos. Yo no sé si en usted ha pasado esto, por ejemplo, la persona, o en la vida pasada suya, hay personas que les gustaba tomar, veían por la televisión el anuncio, una cerveza bien fría. Entonces, ¿qué es lo que le daba? ¿Qué es lo que provocaba? Una tentación ¿a qué? A tomar, a salir a la tienda y comprarse cerveza. Estaba ahí que la tentación. La tentación no podía hacer nada mientras nosotros no le diéramos el lugar. La tentación llega, el árbol estaba plantado ahí, pero el árbol no le dijo ven. ¿Verdad que sí, hermano? El árbol estaba ahí, los frutos estaban en el árbol. El árbol no se movía, quien se movía era la mujer. Amén, hermano. La tentación llega y dijimos, esta palabra tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo. Tentación es algo que nos atrae fuertemente y que nuestro cuerpo parece desearlo irresistiblemente. Eso es tentación. Es algo que nos atrae. ¿Qué es lo que pasó con el árbol? Atrajo a la mujer. ¿Qué es lo que pasó con el fruto? Atrajo a la mujer. Dijimos, es algo que nos atrae fuertemente y que nuestro cuerpo parece desearlo irresistiblemente. O sea, todo esto significado de la tentación es lo que hemos reflejado en la vida de la mujer. Amén. Era algo irresistible para ella, su cuerpo lo deseaba. Era una tentación que estaba ahí. Yo le he dicho, no comas ese fruto. Dios les había dicho a los dos, no coman de ese fruto. Pero el árbol estaba ahí y el fruto estaba en el árbol y era agradable, era codiciable. Dijimos, tentación es el impulso que nos mueve a hacer algo, en este caso algo indebido delante de Dios. Así que cada vez que nosotros sintamos el deseo, el impulso de hacer algo que va a quebrantar las normas, las reglas de Dios, estamos siendo tentados a desobedecer el mandato de Dios. Y estamos en ese momento de la tentación a punto de fracasar en nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Dijimos
que es algo que nos atrae fuertemente y que nuestro cuerpo parece desearlo, ¿cómo? Irresistiblemente. El cuerpo parece desearlo. La tentación llegó y esa tentación no solamente, si la vimos, esa tentación está ahí y está en la mente. De repente el pensamiento, hay que hacerlo, tengo que hacerlo, debo de hacerlo, quiero hacerlo. Amén, hermano. Ahí está la tentación en la vida. Entonces, y la tentación, cuando hablamos de esto, tiene o tiende a contar con nuestra complicidad. Cuando cedemos a la tentación, la culpa de ceder a la tentación no la tiene la tentación, la tengo yo. Por ceder a la tentación. ¿Por qué? Porque yo soy cómplice de la tentación. La Biblia dice, nadie diga o no digan ustedes que son tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Quién es entonces el que pone tentación a nuestras vidas? El diablo. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Quebrantar los mandamientos de Dios, los estatutos, las normas, decretos, ordenanzas que Dios ha establecido para la iglesia suya, para la iglesia del Señor. Amén. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que va a tratar a través de la tentación? Vuelvo a decir, que quebrantemos la orden de Dios, desobedezcamos a Dios, y desobedeciendo a Dios estamos aislados del cuidado de Dios. La persona que cede a la tentación en ese mismo momento queda aislado. Eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios, que lo puede hacer todo, cuando la persona decide desobedecer, Dios lo deja. ¿Qué pasó con la mujer? Dios estaba ahí, hermano. Porque Dios está en todo lugar. Pero desde el momento, ella vio el árbol, fue tentada, y desde el momento que comenzó a caminar, no se iba escondiendo de árbol en árbol para que Dios no la viera. Se fue directo al árbol. Vio el fruto, cortó el árbol y comenzó a comerlo. Dios estaba ahí, ¿sí o no? Pero la dejó que lo hiciera. ¿Por qué? Porque era lo que ella quería hacer. Amén. Dios a nosotros no nos creó como robots. No estamos programados. Tenemos libre albedrío para hacer lo que nosotros querramos hacer, si la voluntad de Dios o desobedecer a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Desde el momento que Dios vio a la mujer que ya no quería obedecerlo a él, dejó que hiciera lo que quisiera él. Pero en ese mismo momento Dios se apartó. Es cierto que llega, pero llega a pedir cuentas. Dios llega con ellos, pero llega a pedir cuentas. ¿Por qué? Vamos a terminar de leer este versículo. El versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Amén, hermanos. Ahora dice, y árbol codiciable. Tres cosas importantes. Que el árbol, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y dice árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Llevaba ya un propósito la tentación. Amén. Para alcanzar sabiduría. ¿Qué más dice? Y tomó de su fruto, ¿y qué? Y comió. ¿Cuánto fruto ha de haber comido? Yo no creo que ha de haber sido una mordida nada más. Ella se sació. Ella estaba comiendo, sabía que estaba desobedeciendo a Dios, pero ella estaba disfrutando lo que estaba comiendo. Así es la tentación. Se aprovecha la oportunidad. Amén, hermano. Amén. Vamos a continuar leyendo. Y dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos se saciaron. Los dos cedieron a la tentación. Ella le entregó el fruto, le dio también a él, ¿verdad? Ahora, ¿la tentación llegó para él también, sí o no? Sí llegó. Él hubiera podido escoger no comer, pero él decidió, fue cómplice con la tentación. Decidió comer y comió así como había comido ella. Eso es lo que dice la Biblia. Los dos.
Ni uno ni otro fue obligado a hacerlo. Los dos lo hicieron porque quisieron hacerlo. Estaban comiendo, a lo mejor platicando. Qué bueno está, ¿verdad? Y Dios dijo que íbamos a morir. Y está bueno esto, hay que cortar otro. A ver qué tan sabios nos vamos a hacer. Ay, Dios solo estaba esperando. ¿Verdad? De repente, cuando ellos vieron en realidad lo que había pasado, porque la tentación así es, después, dice la palabra, que después de que se concibe el pecado, queda una horrenda expectación. Y eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Amén. Luego se dieron cuenta que estaban ¿cómo? El pecado entró. La palabra de Dios se cumplió. De cierto morirán. En ese mismo momento murieron espiritualmente. Y llega Dios. ¿Amén? Se paseaba la voz de Dios por el huerto y ellos se escondieron. Nunca lo habían hecho. ¿Quién les enseñó a esconderse? ¿Quién les enseñó a tener ese temor hacia Dios? Porque Dios dice que nosotros le temamos. Amén. Pero no para escondernos de Él. Amén, hermanos. Y ellos corrieron y se escondieron. Y dice, cuando Dios comienza a hablar, dice, ¿dónde estás tú? Y como el hombre sabía bien que a Dios no se le puede esconder a nadie, salió de en medio del monte allí, un charral. Me escondí, le dice. ¿Por qué tuve miedo? ¿Cómo? ¿Por qué sintió miedo de Dios? Había pecado. Había esto. Dijimos, el tema es ceder a la tentación. Así dice, ¿verdad? Ceder a la tentación. Vamos a ver otro ejemplo de tentación. Génesis, capítulo 13. Para que veamos cómo puede llegar la tentación. Y vamos a poner algunos otros ejemplos también muy importantes a nuestra vida. Amén. Génesis 13, verso 11 y verso del 10 al 11 y luego el verso 13. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Entonces Lot escogió para sí que toda la llanura del Jordán. Ok, leamos por favor del versículo 10, por favor, hermano, para entenderlo mejor. Dice, y alzó Lot sus ojos, alzó los ojos. Alguien dice que el amor o el gusto entra por el estómago, pero es mentira, es los ojos. Porque los ojos son las ventanas de... Amén, hermano, por las ventanas. Claro que hay una puerta. La puerta es el corazón. Porque Dios dice que está a la puerta y llama. Pero sí, las ventanas son los ojos. Eso dice la Biblia. Amén, hermanos. Entonces dice acá, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Así será. Que toda ella era de riego, así dice, hermano, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. El siguiente versículo, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Por qué? Porque la vio como de riego, buena para el cultivo. Dijo él, aquí me voy a hacer tan rico como mi tío. Voy a tener todo lo que yo quiera, voy a cultivar esta tierra es buena. ¿Sabe a cuál se parecía, según lo que compara aquí la Biblia? Al huerto de Dios. ¿Fue codiciable, sí o no? ¿Fue ambicioso, sí o no? Claro que sí, la tentación estaba ahí. El problema era el lugar que había escogido. La tierra se veía bien. El problema eran los habitantes, hermano. Y él estaba bien sabido qué personas o qué clase de personas estaban viviendo allí en esa tierra. Sigue diciendo la Biblia, vamos a ver. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. ¿Y qué más dice? Y se apartaron el uno del otro. ¿Verdad que sí, hermanos? Así dice la palabra, ¿verdad? Ok, vamos a pasar, dijimos, al verso 13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero ¿sabe qué? A Lot no le importó eso. No le importó ir a vivir con personas que eran enemigas de Dios, con tal de tener una buena tierra, con tal de hacerse famoso, con tal de ser millonario.
no le importó habitar y cohabitar con personas desobedientes a Dios. Un problema serio. ¿Amén, hermano? Amén. Este es un problema serio. Porque si bien es cierto, más adelante la Biblia dice, el justo, los abrumados, pero él escogió vivir ahí. ¿Y sabe cuál fue el problema después? Las mismas hijas lo violaron. ¿Sí o no? ¿De dónde aprendieron eso esas muchachas? De los habitantes de ahí. ¿Amén, hermanos? La persona que anda con personas o es acompañado de personas que practican lo malo delante de Dios, tarde o temprano lo hacen. Amén. Por muy temeroso o temerosa que sea la persona, tarde o temprano comenzará a actuar como esa persona, a tener esas mismas conductas, porque la tentación va a llegar. Amén. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero yo escucho como música, ¿no? Sí, ¿verdad? Oh, bueno, está afuera entonces. Ok, ¿o vas aquí? Vamos a revisar eso. Bueno, versículo 13 estábamos leyendo, ¿verdad? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eso dice. Pero el muchacho escogió vivir ahí. Ahí en su hogar, su familia. Lamentablemente su familia fue contaminada por habitar con personas enemigos de Dios. ¿Sí? Se apartó ¿de quién? De Dios, del hombre que Dios había escogido. Amén. Se apartó de él, no quiso habitar ahí. A lo mejor Dios te sobre reglas, que Dios y que Dios y que Dios y que Dios y que Dios. Dios es libre. Tuvieron un problema los siervos de uno con los siervos del otro y digo, no podemos estar juntos. La decisión que tomó no fue la correcta. No fue la correcta. Porque yo siempre le he dicho, hermano, esos demonios se transmiten. Se transmiten. Y tarde o temprano puede afectar la mente y la familia. Vamos a ver. Ejemplos acerca de la tentación. Por ejemplo, la avaricia es una tentación que puede llegar a la vida. Y tenemos ejemplos. En esta enseñanza estamos dando inicio. Porque, hermanos, para hablar de esto hay muchísimo en la Biblia para hacer. Vamos a tratar de hacer una introducción a este tema. Ceder a la tentación. Y quiero hablar acerca de la avaricia. Porque cuando la avaricia llega, tienta primero. Ella no va a llegar y se va a meter. Ella toca la puerta. Amén. Ahí va a depender si nosotros somos cómplices o no de ella. Amén, hermano. Vamos a ir, por favor, al libro de Josué. Y vamos a ver el ejemplo de Acán. Creo que usted lo ha leído. Usted sabe acerca de este hombre y qué es lo que pasó con él y con su familia. Porque esto contamina. Vamos a ir, por favor, al capítulo 7. Verso 20. Verso 20 y verso 21. Usted me dice ya que lo tenga. Amén. Gloria al Señor. ¿Tenemos? Dice la palabra del Señor y Acán. ¿Así dice, verdad? Pero vamos a resumir en estos dos versículos. Voy a tratar de explicar un poco lo que pasó con este hombre. Recuerde que iban a conquistar una nación. Amén. De la tierra que ya estaban dentro de la tierra que Dios les había prometido y estaban conquistando las tierras. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra que Israel perdió la batalla. Y hubo una gran pérdida de soldados. Y Josué se tira al piso a llorarle a Dios y a decirle que era lo que estaba pasando. Si la del país o la ciudad que iban a conquistar era de pocos habitantes, ¿por qué una poca gente había vencido al ejército de Israel? Había habido una gran pérdida, lloro en el pueblo. Y Dios le dice, ¿por qué te postras? ¿Por qué estás orando si Israel ha pecado? Era uno solo. Era una sola familia, pero contaminó el pueblo.
Sí, amén. Porque el pecado es así, el pecado contamina. El pecado, y cuando digo contaminar, es que se transmite de una persona a otra, de una persona a otra. Amén, hermanos. Dios les dice, destruyan la ciudad, quemen todo. Cuidado con el anatema. Cuidado con lo maldito por Dios. Destruyanlo todo. Esa fue la orden de Dios. Pero ¿qué es lo que había pasado? Una persona había hurtado. Y aquí vamos a ver la confesión de esa persona. Verso 20. Y Acán respondió a Josué. Vamos a ver esto, el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. Astucia, ¿verdad? Sabiduría. El hombre dice, bueno, voy a darle gloria a Dios. Porque al pecador le gusta, hermano, que le rasquen el pecado. A ver, hermano, dijo, bueno, el líder dice, pues que está bien, solamente que se lo cuente. Vamos a ver qué pasa. Verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. O sea, le contó, ¿verdad? Luego el escritor, Josué, estamos ahí, sí, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, pues vi, entre los despojos un manto babilónico, muy bueno el manto, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 ciclos. Esto era mucho dinero para ese tiempo. ¿Qué más dice? Lo cual, ¿cómo dice? Codicié. La tentación. Llegó la tentación, codició, tomó. Amén, hermano. Llegó la tentación, sí o no, pero fue cómplice. ¿Qué pasó? Se dio a la tentación. Y ese fue el problema. Porque los demás del pueblo vieron, pero no se dieron a la tentación. Los demás vieron, pero le prendieron fuego. Dios dijo que lo quememos, no tomemos nada de acá, porque Dios tiene mayor bendición para nosotros adelante. Pero el hombre dijo, oye, ¿qué tal si Dios se le olvida? Y comienza a tomar. Amén. Codicié y tomé. Así dice, ¿verdad? Y he aquí que está, ¿a dónde estaba? Escondido, ¿dónde? Bajo tierra, ¿a dónde? En medio de mi tienda. Entonces, en este pecado ya era cómplice la mujer y era cómplice los hijos. Estaban encubriendo el pecado del hombre. Yo recuerdo en cierta iglesia estábamos dando enseñanza acerca de esto, de todo el libro de Josué, cada capítulo. Y le decíamos a los jóvenes, porque era para jóvenes, que siempre llevaran preguntas, que tuvieran preguntas del capítulo que leyera, porque de ahí se iba a tratar el estudio. Y alguien preguntó y dijo, bueno, ¿qué culpa tenía la mamá o la esposa y los hijos de que el hombre hubiera pecado? Porque a todos los mataron. A todos. Y les prendieron fuego. A todos, pero ¿qué culpa a los niños? ¿Qué culpa a los hijos? ¿Saben qué pasó? Para que debajo tierra tuvieron que cavar en la casa, escarbar, hacer un hoyo y enterrarlos ahí. Todos sabían de este asunto. Amén, hermano, todos eran cómplices. La mujer dijo, sí, mi amor, hay que hacerlo. Contamos y después lo sacamos. Los hijos, sí, pero me compra uno. Me compra tanto. Sí. Encubrieron todo, hermano. Aleluya. Porque el pecado contamina. Después vienen las quejas. Después vienen los problemas. Pero nosotros no damos lugar. Nosotros dimos lugar. Abrimos la puerta. Sabíamos todo lo que estaba pasando. Y no hicimos nada. Amén, hermanos. Entonces, dice acá, estamos en el versículo 21, ¿verdad? Y el dinero bajo de ellos. Amén. Sigamos leyendo, hermano. ¿Cómo termina la historia? Dice el versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos.
Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, así es, ¿verdad? El dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Porque Dios nunca va a consentir el pecado. Sí, amén. Hermano, Dios nunca va a estar de acuerdo con que nosotros si queremos hacerlo, nos va a dejar. Pero es como que la persona esté por ahí, ¿verdad?, haciendo el pecado, y Dios está aquí. Va a salir. Va a tener que salir, va a pasar por aquí. Alabado. Yo aquí lo espero. Amén. Amén. Y pudiera pasar el tiempo y decir: todo tranquilo, todo suave, tranquilo, ni cuenta. Dios sí ya vio. Sí, amén. Y Dios tiene día, hora y fecha para darle el ingreso. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ejemplo que estamos viendo es la avaricia en este hombre, que causó el problema a toda una nación, a todo un pueblo. Por el pecado de uno se contaminó todo el pueblo. Amén. Se contaminó todo el pueblo, toda la gente, porque el pecado, vuelvo a decir, contamina. Sí lo hace, hermano. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. El atractivo de las mujeres. Vamos a hablar también del atractivo de los hombres. Pero comencemos acá. Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11. El capítulo 11, me dice usted ya cuando lo tenga. Verso 1 en adelante, dice la Biblia. Ahí estamos, hermano. ¿Qué dice? El rey Salomón amó, así dice, ¿verdad? Y ahí nos detenemos, pero el rey Salomón amó. Usted sabe que es amar. Amó. Y bueno, la Biblia nos hace detenernos ahí. Y luego dice: además de la hija de Faraón, a muchas mujeres, ¿de dónde? Extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. A ver, y los amigos a lo mejor le dicen: ¿qué? Este sí es macho, este sí es hombre. Y él se reía. ¿Quién como yo? Adelante, ¿verdad? Todo estaba bien. Él tenía sus mujeres, disfrutaba con sus mujeres, y pareciera que como que Dios estaba dejando pasar todo. O sea, que Dios estaba de acuerdo. Porque siempre hay preguntas: bueno, si esto es pecado, entonces, si la Biblia dice que solamente es una esposa, ¿por qué a Salomón le permitió? Dios no se lo permitió. Dios lo dejó. Él quiso hacerlo porque la tentación llegó. El mandato de Dios ya estaba antes. Amén. Nunca vayan a tomar mujeres de pueblos extraños. El mandato ya estaba. Acuérdese que en la ley, estamos hablando del Génesis al Pentateuco, la Torá, la ley de Dios. En la ley de Dios estaba establecido, que esto fue muchísimo antes de Salomón, que solamente era una mujer, una esposa o un esposo, ¿verdad que sí? Si a la mujer la encontraban con otro hombre, le hacían una fiesta, ¿verdad? No, la agarraban a pedrar y la mataban. Lo mismo al hombre, que no vemos casos así, pero la ley era para los dos. O sea, eso ya estaba establecido.
Ahora, Salomón no es que por ser rey Dios le permitió esa vida. Dios no se la permitió. En el sentido de que Dios estaba de acuerdo. Dios lo dejó. Porque era lo que él quería. Amén, hermano. Vamos a ver, estamos en el versículo 1, versículo 2. Gentes, así será, de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Es que las quería. Un enamorado. ¿No? Todo un enamorado. Era el rey, pues, tenía todas las ventajas. ¿Verdad? Y él a lo mejor dijo, como dicen muchos, hay que disfrutarla. Alguien decía, yo recuerdo que estaba pequeño y escuchaba un hombre decir, son 70 mujeres para el hombre. Y él llevaba la cuenta y dijo que había pasado de los 70, de las 100, decía él. ¿Sabe cómo murió? De una enfermedad que nunca se supo que era lo que tenía. Lo consumió con terribles dolores y así murió. Estuvo en agonía, los médicos no podían hacer nada, no encontraban nada en él. Agonizó por mucho tiempo, pero con terribles dolores. Y es que el pecado nunca va a ser aplaudido por Dios. Nunca va a ser aplaudido por Dios. Ahora bien, el versículo 3, lo tenemos ahí. Verso 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, así dice, ¿verdad? Y sus mujeres desviaron su corazón. Estamos hablando aquí de ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres. 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Así tenía el hombre, un harén. Se sentía bendecido entre todas las mujeres. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de desobedecer a Dios? Lo desviaron, lo apartaron. Su corazón, y cuando habla del corazón, no es que bueno, se lo llevaban y ya, apartaron completamente su vida delante de Dios. Fue separado de Dios, porque Dios ya había advertido, no lo hagan. Y es que cuando Dios dice, no lo hagamos, no lo hagamos, hermano. Porque Dios sabe por qué lo dice, lo hace. Amén. Vamos a ver, el siguiente versículo 4. Y cuando Salomón era ya como viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Amén. Con tal que no se le fueran las hipótesis, él comenzó a hacerles caso. Las patojas, las morritas. Con tal que no se le fueran las jóvenes, las muchachas, las mujeres, pues él hacía todo lo que les decía. Apartaron el corazón. Qué tremendo esto. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, no era perfecto, como el corazón de su padre David. Versículo 5, porque Salomón siguió, este fue un terrible problema, Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, así dice, ¿verdad? Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc. Oiga, hasta templo le sacrificó a este ídolo, donde la adoración a él era que los padres entregaban a sus hijos. Las manos de Moloc, de este ídolo, estaban extendidas, encendidas, y ellos aventaban a sus hijos, y los hijos se quemaban en las manos del ídolo. Eso es lo que hizo Salomón. Amén. Le aplaudía. ¿Cuántas mujeres tiene el rey?
¿Cuántas mujeres tienen? ¿Qué comidas comerá el rey? Afrodisíacas quizás. Pero ¿qué pasó al final? La pregunta, si usted me dice, ¿dónde está Salomón en este momento? Yo no le puedo decir que está en el cielo. No le puedo decir eso, porque la Biblia dice que el final de sus días murió apartado de Dios. Apartado de Dios. Un hombre que hasta el día de hoy es admirado. La Biblia dice que para ese tiempo, antes de Cristo, porque Cristo es el más sabio de los sabios, Amén. pero antes de Cristo no había nacido otro hombre igual que él, con tanta sabiduría que Dios le había dado. Era el más sabio de todos. Pero se dio ¿a qué? A la tentación. Quiso probar lo prohibido por Dios. ¿Sí o no, hermano? Amén. Y lo hizo y probó y todo estaba bien. Allá adelante, pasaron los años. Adelante Dios lo estaba esperando. Amén. Estaba joven y él disfrutaba. Llegaban las reinas, llegaban a visitarlo, a escuchar de su sabiduría. Muchas cosas pasaban en esa visita. Y el rey, el más famoso de todos. Pero Dios no le dio la sabiduría para eso. Dios le dio la sabiduría para que lo hiciera conocer a él. Amén. Porque para eso Dios nos hace sabios. Para dar a conocer al Dios Todopoderoso. Amén. Y fue adquiriendo fama, siendo reconocido. Amén, hermanos. Amén. Entonces, comenzó el interés de las mujeres. Y él comenzó el bienvenido. Vas a ser reina. Ah, bienvenido. Concubina. Bienvenido. Todo estaba bien. Adelante le tenían la factura. Porque Dios así es. Amén. Amén, hermano. Amén. Ahora bien, estamos en el versículo 7, ¿verdad? Entonces edificó, bueno, ahí dice lo que estamos leyendo, Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. El versículo 8 dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, así dice, ¿verdad? Y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9, ¿qué dice? Y se enojó Jehová, porque él no estaba contento, hermano. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido ¿cuántas veces? 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él, ¿qué dice? No guardó lo que le mandó Jehová. Y este es un problema. Cuando no guardamos lo que Dios nos manda. Pensamos que tenemos la libertad de hacer lo que queremos. Dios nos deja. Pero vamos a dar cuenta. Amén. Dios nos deja. Pero tarde o temprano vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y esto lo recordaré. El hombre, según lo que la palabra de Dios dice, terminó comercializando con el 666. Salomón. Toda su sabiduría, toda su riqueza se fue a pique. Murió viejo, apartado. Porque al final, cuando usted termina leyendo la vida de Salomón, las mujeres lo llevaban a él, ya que no lo podía ver. Se lo llevaban de la mano y le decían, vaya viejito, hínquese acá y adore a mi Dios. Así lo andaban, como un trapo. Apartaron el corazón de Salomón de Dios. Qué terrible pérdida. Amén. Muchos dicen, no, con tanta sabiduría tuvo que salvarse. Es que Dios es justo, hermano. Dios es justo. Dios va a salvar a los que le aman de verdad. La Biblia repetidamente, al final de los días de este hombre, dice que se apartó su corazón de Dios. Dice que Dios se enojó con él, ¿verdad? Y le mandó a decir que volviera y no quiso. No quiso hacerlo. ¿Cree que Dios iba a llevarlo en gloria? No, hermano. Otro ejemplo, David. Segundo libro de Samuel, un ejemplo que usted y yo lo conocemos muy bien, pero cabe bien, hermanos, poder leerlo, estudiarlo nuevamente. Capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra,
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. ¿Y qué dice? Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Así es, ¿verdad? Y dice, pero David se quedó en Jerusalén. Él no quiso ir a la guerra. Y era la costumbre de que todos los reyes tenían que salir a pelear. Pero él se quedó en casa. Y dice la palabra, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. De seguro el hombre estaba aburrido. Al caer la tarde decidió salir mejor al terrado de la casa real, parte alta, ¿verdad? Entonces, y dice, estamos leyendo el 2. Desde el terrado, a una mujer que se estaba, ¿cómo estaba la mujer? Bañando, la cual era, ¿cómo era? ¿Por qué dice la Biblia? La Biblia está describiendo lo que David vio. David vio que la mujer que se estaba bañando era, ¿cómo? Muy hermosa, chula, bonita, la mujer. Bendito Dios. ¿Verdad que sí? La mujer estaba bañándose. A lo mejor los baños ahí no tenían techo, ¿no? Para que el hombre desde arriba pudo verlo. Se estaba bañando. ¿Y qué dice la palabra? El versículo 3, ¿verdad? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer. Ahí le dijeron todo. Él preguntó, pero el hombre o la persona que contestó fue astuto, hermano. Ella se llama Betsabé, es hija de Elián. Pero está casada. Tiene marido. Está bonita, ¿verdad? Sí, que está bonita. Sí, mira, está bañándose. Está casada. Eso era más que suficiente para que ese hombre se... Pero ¿qué es lo que pasó ahí? La tentación. La tentación. Dijimos que el tema es ceder a la tentación. El hombre se desesperó. El hombre se desesperó. Dice, no, es que está bonita. Ya está casada, pero ¿cómo le hago? Ya le había dicho el otro, está casada y a lo mejor se quedó por ahí mirando al rey. Está casada. Aleluya. Ven, hermano. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Dice que envió, y ahí le dijeron la respuesta en el 3, ¿verdad? Verso 4. Y envió David mensajeros, ¿y qué dice? No le importó. ¿Sabe qué no le importó? Quebrantar los mandamientos. Fallarle a Dios. Después de que Dios lo había puesto en el reino. Amén. Lo había bendecido. Amén. Le había dado todo lo que él quería. Amén, hermano. Había prosperado su vida. Dios estaba con él. ¿Sí o no? Amén. Pero él quería ir más allá. Y quería probar cosas que Dios le había prohibido. Dice la palabra en el versículo 4, estamos, ¿verdad? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, ella, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí, hermano? Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahí está. Y concibió la mujer. Y dice, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encima. Ella estuvo con él. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero la mujer quedó embarazada. Recuerde que para ese tiempo el esposo estaba ¿dónde? Peleando a favor de quién? De Israel y del rey. ¡Qué cobardía, madre! ¿Sí o no? Y vuelvo a decir, Dios es justo. Dios es justo. Y usted sabe todo el problemón que se armó con él.
Cuando la mujer le dijo, le mandó a decir que estaba encinta, mandó a llamar al marido. Astuto el hombre. Lo mandó a llamar, pero el hombre era fiel a Dios, fiel al pueblo y fiel al rey. Lo envió a llamar y le dijo, ¿verdad que está fuerte la guerra? Sí, estamos peleando, pero Dios nos está ayudando, porque Dios está con nosotros. Un hombre de Dios, hermano. Amén. Pero rey, estamos orando por usted. No se preocupe, pero estamos peleando. Usted tranquilo, la victoria Dios la va a dar. ¿Sabes qué, Urias? Vete para tu casa. ¿Verdad? Y dijo el otro, si todos están peleando, amén. Si el rey es un hombre de Dios, ¿verdad que sí? Si el rey es un hombre, el ungido de Jehová, ¿cómo yo voy a estar descansando mientras el ejército del ungido de Dios está peleando? Mas no sabía lo que el ungido había dicho. La mujer, y no quiso irse, hermano. Es que salió y se quedó ahí, se tiró ahí en la puerta y se quedó a dormir. Cuando lo vio, lo quiso, lo emborrachó, lo mandó, no quiso irse. Entonces este dijo, no se va a ir, te va a dar cuenta de que la mujer está embarazada y no es de él. Ya había pasado bastante tiempo. La mujer ya se había dado cuenta que estaba, cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que ella se diera cuenta que estaba embarazada. ¿Verdad, hermano? Pero el hombre no quería irse, no, mientras no, porque la costumbre era que peleaban las batallas, la ganaban y hasta entonces regresaban en victoria, alabando a Dios, ya regresaban con sus familias. Mis hermanos, pero él no quería hacer, no es que todos están peleando, yo cómo voy a estar, era un hombre de guerra. ¿Amén? Y David hizo todo lo posible para que se fuera y se acostara con su mujer para que dijera, bueno, es hijo mío, pero le iba a salir rubio y hermoso, muchachos. Imagínense si era morenito Urias y le iba a salir ojos verdes. Porque la Biblia dice que era hermoso al parecer David. Imagínense si ese niño se parecía a él. Es un problema, hermano. Entonces cuando insistió y no se iba, entonces hizo la carta a Joab, ¿verdad? Hizo la carta, ponme a Urias al frente de la guerra y apártense de él, y que los arqueros del otro bando, del otro ejército, lo alcanzó, o sea, lo mandó a la mano. El hombre, bueno, doblaron la carta, le pusieron el sello del anillo del rey, nadie podía abrir eso. Y él iba contento, alabando a Dios, alabaré, 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 porque él estaba confiando en Dios. Amén. Pero lo que llevaba en esa carta era la sentencia de muerte para él. El hombre llegó y el capitán del ejército hizo todo lo que el rey mandó. Lo mandó al frente, lo mataron. Y le mandó a decir, problema resuelto. Ya todo está tranquilo. David dijo, bueno, aquí ya nadie se cuenta, el hombre está muerto. Le mandó a llamar a la mujer de nuevo. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Aproximadamente un año. Y David estaba en silencio. Nació el niño hermoso, bien sonriente. Amén. Ahí estaba bien. Pensemos, niños así. Amén, hermano. Todo estaba bien y como Dios vio, bueno, le he dado tiempo, un año, porque nació el niño. Y lo general, ¿verdad? Porque nos dice que nosotros decimos sietillo, no nació a los 7 meses. Nació, tuvo que nacer el tiempo normal. Y son 9 meses, hermano. Ya tenían al niño. ¿Verdad? Y dijo Dios, le he dado, digamos, aproximadamente un año. Y este va a querer arrepentirse. Él piensa que todo está logrado. Porque eso es lo que dice la gente. Ah, Dios ya me perdonó. ¿Qué tiempo me perdonó el Señor? Yo le pedí perdón al Señor. Sí, pero es que vienen las consecuencias. Amén. Más cuando ha afectado a otras familias, a otras personas. Porque no pecó contra su mismo cuerpo, pecó contra otro cuerpo o con otro cuerpo que afectó ese hogar y afectó el hogar de acá también. Hubieron muchas personas involucradas en el pecado que fueron afectados porque el pecado es contaminoso. No sé si se puede usar esa palabra, o sea, contamina. Contagioso, ¿verdad? Contagioso, contamina. Contamina. Por eso es que Proverbios nos da el consejo, apartémonos de ellos. Por eso es que Pablo
Hermanos, cuando estaba ese problema en la iglesia en Corinto, él escribe a la iglesia de un muchacho. Bueno, podemos pensar, porque Pablo no era tolerante a esto, podemos pensar esto: la mujer o la mamá de este muchacho había muerto y el papá se casó con otra mujer. Entonces esta otra mujer vino a ser a lo que nosotros normalmente le llamamos madrastra, ¿verdad? Madrastra, ¿verdad? Madrastra del muchacho. ¿Y qué es lo que pasó? Le quitó la mujer al papá. Y eran líderes de la iglesia. El hombre era un anciano de la iglesia. Y los demás líderes, ¿saben qué hicieron? Sí, porque este problema está entre los más altos, entre los líderes de la iglesia. ¿Y qué hacemos? Pues sencillo, hermano. Si es que aquí el pastor puede ser. Pero pecado es pecado. Aleluya. Y el pecado contamina, hermano. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pasó? Le quitó, y Pablo escribe porque alguien le mandó la nota, porque Pablo dice que le había llegado una información de alguien de la iglesia y le había dicho: mire, aquí los líderes no quieren hacer nada. Entonces Pablo envía la carta y dijo: saquen a ese perverso ya de en medio de ustedes. Eso es lo que mandó a decir Corintios capítulo 5. Amén. Saquen a ese perverso. ¿Qué es lo que dice ahora la gente? Ay, no tienen amor. No, si amor tenemos, pero el pecado contamina. Adiós. El pecado contagia, Amén. afecta. Eso se transmite, hermano. Eso se transmite porque dentro de la iglesia hay personas débiles. Pablo lo dice: débiles en la fe, débiles espiritualmente. Y esos demonios entran, contaminan, contagian, se transmiten a otras personas para que las otras personas actúen de la misma manera. Sí, amén. Así es el pecado. Por eso es que debemos de tener cuidado nosotros. Debemos de tener cuidado. Esto alcanza, destruye. El diablo es así. El diablo es así. ¿Qué es lo que pasó de lo que estábamos viendo del ejemplo de Acán? Ese espíritu de él, de avaricia, ¿en quién se metió también? En la mujer. ¿Y en quién más? Los hijos. Contagió toda la casa. Todos los que habitaban ahí fueron contagiados, contaminados con ese pecado. Y tuvieron que pagar todo. Amén. Yo recuerdo que antes, las enseñanzas que no pues, tenía en el tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, cuando era joven. Y comenzaba a ser instruido en el Evangelio. Una de las cosas que me enseñaron, ¿verdad? Pude aprender, es la de que estos asuntos son serios. No se puede estar tolerando. No se puede. Aleluya. Y Pablo dice: saquen a ese perverso de en medio de vosotros. Amén. Más adelante, ya en la segunda carta, él habla acerca de esa misma persona y dice: si quiere ser restaurado, restáurelo. Eso es lo que dice. Si usted lee la primera carta a Corintios y la segunda a Corintios, usted se va a dar cuenta que Pablo habla también de esa misma persona. Sí, amén. Eso dice. Pero en la primera instancia le había quitado la mujer al papá. O sea, eso estaba bastante fuerte, hermano. Amén. Y él ordena que sea sacado esa persona de él. ¿Quién? ¿La mujer y él? No, fíjese que no. Dijo el hombre. ¿Qué es lo que estaba protegiendo Pablo? Dígame usted. El matrimonio. El matrimonio. Lo que Pablo buscó proteger ahí fue el matrimonio. El intruso tenía que salir. Bendito Dios. Eso es lo que dice. Si habla solamente del hombre, es porque quiso proteger ese matrimonio. Sí, amén. Entonces, esto es bastante fuerte. Este muchacho, al ver a su madrastra, la vio como hermosa. Amén, hermano. Comenzaron a decir cositas y al final se metió a vivir con ella. ¿Se dio a qué? A la tentación. ¿Era hijo de quién? De uno de los ancianos de la iglesia. Digamos, un pastor, encargado, lo que sea. ¿Verdad? Ancianos le llamaban a los pastores, o Pablo dejaba personas encargadas en cada iglesia donde él estaba. Ancianos de la iglesia. Presbíteros de la iglesia.
Era un problema serio, fuerte, que había afectado a toda una congregación, hermano. Sí, amén. Porque la gente comenzó a decir, ya te diste lo que hizo, sí. Es que el hermano Pablo no hizo nada. El pastor no ha hecho nada. Pero ya sabe, sí, ya sabe. No, pero es que yo le voy a escribir una carta. Yo no sé qué está pasando si nos vino a predicar una palabra sana. Que venga y arregle este asunto. Pablo no podía ir, envió una carta. Y envió la obra. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de David. Vamos a ver. Con David estamos en el versículo 4, ¿verdad? Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, todo tranquilo. Luego Dios envía al profeta Natán y lo hace, hermano, de la manera que él engañó. Él engañó al marido de la mujer y lo envió a la muerte. Con esa misma astucia le llega el profeta. Dice, un hombre llegó de viaje a una persona rica, a una persona que tenía muchas ovejas, pero él y tenía que prepararle comida, pero él no quiso sacrificar ninguna de sus corderitas que tenía en casa. Le fue y le quitó la única que tenía un hombre pobre. David se encendió. Oiga, estaba delante de un profeta y el profeta le estaba pidiendo la opinión al rey conforme al corazón de Jehová, ¿verdad que sí? Entonces se encendió en ira, dijo, debe de pagar 4 tantos más. Ah, David, no sabes lo que has dicho, el profeta Natán. Aleluya. Esa persona eres tú. ¿Y sabes cuál fue el problema que se armó? Con toda la familia. Toda la familia se vio involucrada. Vio morir a sus hijos. Su hija fue violada. Él dijo, 4 tantos tengo que separar. Qué dolor de hombre en su corazón, pero él sabía por qué estaba pasando eso. Amén, hermano. Podemos tomar otro ejemplo. Ahora, estamos viendo el atractivo de las mujeres. Tanto Salomón como David vieron el atractivo en estas mujeres mencionadas, ¿verdad? Ahora, el atractivo de los hombres. Un ejemplo claro, y usted lo conoce bien, Génesis 39. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Apenas tenemos como un poquito de tiempo. Aleluya. Génesis dijimos, ¿verdad? Génesis 39. Bueno, estábamos en Génesis 39, leamos del versículo 7, dice la palabra, aconteció después de esto que la mujer de su amo, así es, ¿verdad? Puso sus ojos, tentación, ¿verdad? Puso sus ojos en él. Aleluya. Puso sus ojos en José. Esta mujer no le daba vida. Donde quiera que lo veía, papacito, duerme conmigo. Muñeco, duerme conmigo. Amor, duerme conmigo. ¿Qué acaso no te gusta? Muchas cosas podemos pensar. ¿Qué le digo? Porque no solo llegaba, oh, hola José, ¿cómo estás? ¿Duerme conmigo? No, hermano. ¿Sí me explico? Vamos a ver. Dice la palabra en verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Y en qué dice? Él salió corriendo con ella. ¿Pasó lo que pasó? No. Dice la Biblia claramente. ¿Qué dice? Y él no quiso. ¿Por qué no quiso? Ah, no era hombre. No, era hombre. Pero lo más importante, que era hombre de Dios. Aleluya. Eso era lo más importante que había en José. Que no solamente era hombre de Dios, porque luego se casa. Posteriormente se casó, tuvo hijos. Él era un hombre
y estaba joven. Era un hombre y estaba joven. Ahora bien, sigue diciendo la palabra, estamos en el versículo 7, ¿verdad? El versículo 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Confianza, ¿verdad? Quebrantar la confianza de alguien es un golpe bajo, como dice, ¿verdad? Quebrantar la confianza. Y él sabía que no podía hacer eso, ¿verdad? Todo lo que había pasado, él se había mantenido como íntegro delante de Dios. Entonces, dice la palabra, y el versículo 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Sino a ti. A lo mejor conocía qué clase de mujer tenía. Puedes tomar decisiones en todas estas cosas, menos a este Señor. ¿Verdad? Menos a ti. El Señor, como Él le llama, le había sido claro con él, ¿verdad que sí? Entonces, estamos en el versículo 8. Por cuanto tú eres su mujer, ¿ven? Propiedad de tu esposo. ¿Ven, hermano? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Cómo era grande mal? Porque David sabía las consecuencias de un adulterio. Amén. Sabía las consecuencias que podía traer esto. No tanto por la reacción del marido de la mujer, sino de la reacción del de arriba. Bendito Dios. Amén. Porque el hombre sí se puede enojar. El hombre a lo mejor busque matar, busque a golpear. ¿Sí me explico? Pero es que Dios sabe pegar donde más duele, hermano. Dios sabe llegar donde en realidad nos va a doler. Amén, hermano. Entonces, y pecaría, dice, contra Dios. Cosa muy importante. Y pecaría contra Dios. Por eso digo, o sea, haría este gran mal a la familia, la casa, el hogar, la confianza sería quebrantada y a lo mejor, imagínese usted, para poder parafrasear esto y eso, y no solamente esto, sino hay algo peor todavía. Ajá, José, ¿y cuál es? Pecaría contra Dios. Pecaría contra Dios. Vamos a ver esto. El siguiente versículo, versículo 9, ¿verdad? 10. Dice, hablando ella a José, ¿cuándo? Cada día. ¿Sí dice, verdad? Amén. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él. Oiga esto, ella le hablaba, pero ¿qué es lo que hacía él? Ignoraba. Aleluya. Ignoraba. Amén. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. La Biblia nos aclara cuál era el propósito. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie, así verdad, de los de casa allí. Y ella lo asió o lo agarró, lo asió, dice ahí, por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Como no había nadie y ella lo había agarrado, dijo, de aquí no se me va. Amén. De aquí no se va. Hoy lo va a hacer porque lo va a hacer. Y cuando estaba haciendo esto, es que el propósito de ella era quitarle la ropa. Para que la ropa, José, la hubiera dejado en manos de ella, la intención de ella era quitarse. Amén, hermano. Estamos en el versículo 12 ya. Ok, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él, ¿qué dice? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
En el criterio de todo hombre es, José fue cobarde. De todo hombre. Pero de todo hombre de Dios, era un siervo. Aleluya. Fue un siervo valiente. Dios, oh Dios. Le dejó la ropa. Y no importó salir corriendo y salir corriendo sin ropa. Amén. ¿Por qué? ¿Llegó la tentación, sí o no? Cada día la tentación estaba ahí. ¿Pero qué dice la palabra? No se dice. ¿Qué es lo que hacía él? No la escuchaba. Cada día, insistiendo. Cada día, insistiendo. Cada día, insistiendo. Pero él no. Hubiera sido fácil para él seguir el juego. Hubiera sido fácil para él seguirle, ¿verdad? La intención o ceder a la intención de la mujer, pero no. La pregunta es, ¿José estaba casado? No estaba casado. Para él hubiera sido fácil hacer eso. No estaba casado. ¿Tenía necesidad de una mujer, sí o no? Sí, hermano. Claro que sí. Pero no lo hizo. Aleluya. Se mantuvo firme. Amén. Entonces, hemos visto algunos ejemplos, hermano. Hemos visto algunos ejemplos. ¿Continuamos? Nos quedamos acá. Aleluya. Ese silencio hace mucho. Voy a terminar en esto. Vamos a continuar el tema. Consecuencias de ceder a la tentación. Voy a mencionar algunas de ellas que vamos a estar viendo más adelante. Familias destrozadas. Familias desastrosas. Porque en el momento de hacer algo así, en lo que menos se piensa es que la familia va a ser destruida. Que los hijos van a ser terriblemente dañados. La reputación, el testimonio de las personas va a quedar en piso. Todo lo logrado en el Evangelio se va a ir al piso. Amén. El defraudar la obra de Dios y servir de tropiezos para aquellos que quieren salvarse. Todo eso va en cuenta. Todo eso va en cuenta. Servir de tropiezo. ¿Qué es lo que dice, hermano? ¿Qué es lo que dice entre las iglesias donde pasa Jesús? Esto es duro, ¿no? Afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia. Es tremendo. Y se pueden escuchar a muchas personas decir cosas así. Esto es duro. Por eso es que estas situaciones hay que tratarlas inmediatamente y hay que resolver inmediatamente. Porque afecta a todo, se daña todo. El criterio que se le tiene a la persona, la confianza que se le tiene a la persona. De repente, o sea, usted lo considera, ¿verdad?, a la hermana una gran sierva de Dios, considera al hermano un gran siervo de Dios, pero de repente esto frustra la vida de los miembros, de las personas, de los amigos. Se pierde la confianza. Se pierde la confianza. Aparte de eso, esos animalitos que andan ahí metidos pueden pasarse. Todo esto afecta. Aleluya. Familias destrozadas, enfermedades. Amén, hermanos. Familias destrozadas, enfermedades, una conciencia atormentada. Porque es mentira que la persona que hace esto, Dios ya me perdonó. Eso no se lo cree. Bendito Dios. Eso es mentira. No, porque ya todo está, ya Dios perdonó, ya todo está. No. Oh Dios. No. No es así. Sí, Dios perdona. Dios lo puede hacer. Porque Dios es fiel. Pero es que las consecuencias van a estar ahí. Y la conciencia siempre va a estar atormentada. Aparte de todo eso, hermano, la confianza en la persona que tenía privilegios. En la iglesia podía pasar a este lugar, hablar con toda autoridad. Pero ¿y ahora cómo? Con que si Dios restauró a David, sí, pero
¿Por qué no dicen lo que le pasó a David y a la familia? ¿Sí? Y vamos a tomar muchos otros ejemplos. Porque todo esto afecta. Eso sigue y sigue y sigue y sigue hasta que la persona se muere. Y la desconfianza. Se pierde la confianza, hermano. ¿Sí o no? Amén. Una conciencia atormentada todo el tiempo. ¿Cómo está dando consejo? ¿Cómo puedes dar un consejo a alguien acerca de este asunto? Cuando ha destruido un lugar. Glorioso Dios. ¿Sí? Cuando se han destrozado hijos. Aleluya. ¿Cómo? Amén. Una conciencia atormentada. Y estas son algunas de las cosas que la Biblia nos puede mostrar, porque nos muestra la Biblia esto que he mencionado. David comienza a llorarle a Dios y a pedirle perdón a Dios y llega, dice, pecado, una conciencia atormentada por lo que había hecho. Amén, hermano. Por todo lo que había pasado. Santiago, capítulo 1. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Santiago, capítulo 1, verso 12 al verso 15. ¿Lo tenemos? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces este versículo nos indica que la tentación va a llegar. Pero bienaventurado es, dichoso, feliz es el que soporta. ¿Sabe por qué? Porque aunque llegó la tentación, se mantuvo firme. ¿Y sabe por qué? Puede levantar el rostro delante de Dios y decir, Señor, usted sabe cómo he andado delante de usted. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque puede decir el Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo le amo a usted sobre todas las cosas y no le voy a fallar. Y yo le pido que usted me dé su ayuda siempre ante esta situación. La Biblia dice que es dichoso, es feliz. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que. Entonces el que soporta la tentación ¿por qué? Porque ama a Dios. Aleluya. Porque ama a Dios. Por eso, aquí no involucra cualquier otra cosa. No es porque ama al marido, no es porque ama a la esposa, es porque ama a Dios. No es porque ama a los hijos, no, porque ama a Dios. Eso tiene que ser lo primero. Y eso fue lo que le dijo José a la mujer. ¿Cómo yo voy a quebrantar la confianza que tu esposo me ha dado? Y aparte de eso, yo no voy a fallarle a Dios. Amén, hermano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso dice la Biblia, ¿verdad? El siguiente versículo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué, hermano? Concupiscencia, malos deseos. Malos deseos. Es atraído, ¿y qué más? Seducido. Es atraído porque la tentación está ahí, pero es como atraído. Es atraído. ¿Y qué más dice la Biblia? Es atraído y seducido. Así dice, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz a ¿qué, hermano? Al pecado. Cuando se cede a la tentación, lo que sigue es el pecado, porque la tentación se presenta, el fruto se ve codiciable, se ve hermoso, el hombre se ve guapo, la mujer se ve hermosa, ¿verdad que sí? La tentación. Pero cuando el hombre o la mujer cede a la tentación, lo que sigue a eso es quebrantamiento
de la ley de Dios. Amén. Amén. Quebrantamiento de la amistad, de la relación de Dios Padre a su hijo, su hija. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. Entonces, estamos en el versículo 14 o 15 ya. Entonces, la concupiscencia después, así dice el hermano, Amén. después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí vienen los problemas. Aleluya. Amén. Aquí vienen los problemas. Porque no solamente puede referirse a una muerte espiritual, porque es lo más seguro. Lo primero, que después vienen los machetazos, hermano. Después vienen los golpes. Después vienen todas esas cosas. Ahorita mismo hay una persona con tremendo problema porque la mujer me venía. Una persona que estuvo acá en la iglesia. Amén. Golpeó a la mujer, golpeó al hombre, lo metieron preso y ahorita está a ver si lo deportan. Así. ¿Por qué? La Biblia es clara. Lo de la palabra de Dios se cumple. Amén. Así es que la palabra del Señor nos enseña que sí vamos a ser tentados. Porque Jesús fue tentado, pero no pecó. Entonces, ¿cómo es esto? Lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Le invito a ponerse sobre sus pies. Glorioso Dios. Gloria al Señor. Aleluya.